amigos, nos juntamos nuevamente, una nueva semana de Poder Ciudadano del Sur, desde acá del Casino Dreams de Puerto Vara, que son nuestros patrocinadores para que podamos llegar a su pantalla. Estas semanas han sido relevantes con respecto al tema ambiental. Hemos visto cómo la naturaleza nuevamente se está defendiendo contra todos, contra pescadores, contra salmoneros, contra autoridades, en fin. Así que hemos querido invitar a gente que sabe el tema y legal. Por supuesto, queremos ver por qué la deficiencia de las leyes actuales en tema ambiental. Así que paso de inmediato a presentar a Rodrigo Wainwright. ¿Cómo estás? Hola Felipe, gracias por la invitación y para esta oportunidad para conversar sobre temas locales, que creo que es importante la contingencia y lo que está pasando hoy en día. Claro, Rodrigo es abogado ambientalista con bastante experiencia y máster y de todo afuera de Chile, por lo tanto es una autoridad que tiene conocimiento del tema. Y también a mi lado derecho tengo a Pedro Sandoval, que actualmente es concejal de Puerto Montt, que también tiene una mirada como puertomontino hace más de 10 años en política municipal, de qué pasa en el borde costero, qué ha pasado con las distintas instancias y la defensa también del medio ambiente. Así que Pedro, muchas gracias por venir. Muchas gracias a ustedes, Felipe, también por la invitación. Gustoso estar aquí con Oscar también y con Rodrigo para poder conversar y, como dicen, de temas locales, que es lo que nos interesa en esta. Sí, pues. Gracias por la invitación. Y también nos acompaña abogado ambientalista Oscar Centeno, que es panelista y que me acompaña en este debate para que conversemos acá y que hagamos más amenas las preguntas a nuestros invitados. Así que parto por Rodrigo, preguntar: ¿qué pasa con esta legislación que está tan poco actualizada con respecto a los daños ambientales, que vemos que la autoridad poco y nada hace? Esta cosa de si fuera marea roja que cuestiona, también es un proceso lento, que si se monitoreara, muchas autoridades o la gente sabría que viene por ese lado, que aquí no se hizo nada. ¿Qué piensas tú con respecto a eso? Mira, si uno hace un análisis más macro de la situación, uno ve que la institucionalidad ambiental acá en Chile es nueva. Si uno revisa, digamos, desde el año 2010, recién se creó un Ministerio de Medio Ambiente como política pública. Antes existía la CONAMA, digamos. Pero hoy en día existe el Ministerio de Medio Ambiente, la Superintendencia también de Medio Ambiente, y si uno hace un análisis, como te digo, no solamente uno puede responsabilizar a un tema de institución ambiental, sino que también a un tema de fiscalización, a un tema de educación y un tema de recursos. Yo creo que estamos en un proceso que es propio de los países cuando empiezan a avanzar en políticas públicas ambientales. No solamente se ha dado en Chile, sino que también se ha dado en el extranjero, que esto cuesta un poco al momento de empezar. Si tú me preguntas cómo sería el desarrollo de esto, bueno, es complicado porque realmente se necesita, yo creo que educación, y esa educación no solamente parte por un tema público, sino que parte por un tema privado. Yo, cuando me fui a estudiar el año 2005 afuera al extranjero, yo me fui a estudiar un máster en tributario, y llegué a ir a Inglaterra, me acuerdo, a Londres, una experiencia, y empiezan a hablar, se hablaba mucho del medio ambiente. Yo decía, mira, el medio ambiente, y yo era de Puerto Montt, entonces decía, parece que me equivoqué. Claro, el tema salmonero puede tener algo que ver. Que es relacionado. Y la verdad que el tema ambiental era un tema, pero completamente contingencia. Que envuelve todo, además, todo claro. Estaba relacionado con el medio ambiente. Y ahí al final yo derivé en estudiar, digamos, esta especialización la cambié a medioambiental, y la verdad, y te puedo decir por experiencia, digamos, las cosas que pasan afuera, que no nos ponemos las pilas como país, vamos a estar complicados. Y vamos a estar complicados no solamente como país, sino que también como región, porque Puerto Montt y la región de los lagos es una región que depende sumamente de los recursos naturales. O sea, Puerto Montt se mueve, por ejemplo, por el salmón. Y no solamente por el salmón, sino que también por todo el tema de mariscos, recolectores, miles de familias que no solamente viven de eso, sino que se alimentan diario de eso. Van a pescar al mar, van a sacar los choritos, sí, las machas, etcétera, etcétera. Y ancestralmente ha sido esto. Entonces es un problema, no es un problema puntual, Felipe, y eso claro, es lo que hay que analizar, es un problema macro. Y para solucionar problemas macro se requieren muchas veces de mesas integrales, de diferentes profesionales, y no solamente profesionales, sino que de gente que tenga experiencia yendo en la zona. Mesas, como dice Rodrigo, pueden existir, pero la naturaleza tiene otra mirada. La naturaleza dice, ¿saben qué? No.
Pedro, ¿qué opinas con respecto al tema que está el estallido social? Más por eso, porque tú eres más político, tienes una mirada más municipal desde Puerto Montt, has estado en varios gobiernos comunales. ¿Cómo se ve con respecto a la dirigencia, a la gente que está aquí en Puerto Montt como capital, digamos, del tema de pescadores, artesanales, de la gente de Angelmó, que también está afectada con todo este tema? Bueno, ¿Había una prevención con respecto a esto? No, nosotros generalmente, y la autoridad, y estoy hablando, toda la institucionalidad llega a placer. O sea, aquí hay una... Pero ¿cómo cuando se hacen campañas, ponen un punto y dicen, no, nosotros vamos a hacer tal cosa? Bueno, eso está en crisis. Quizás puede ser una de las razones también. Pero mira, lo que pasa es que yo comparto algunos de los criterios. La institucionalidad, todo lo que tiene que ver con la parte de legislación, tiene que ver también con el contexto histórico de cómo se van dando las cosas. Aquí nosotros hemos visto que los países en vía de desarrollo y crecimiento, generalmente hay un castigo o hay una normativa medioambiental blanda porque se sopesa o se contrapone al crecimiento económico. Es un poco lo que siempre te colocan sobre la mesa. Bueno, esto significa inversión y si ponemos una normativa muy exigente no damos crecimiento económico, por lo tanto no damos empleo y todo eso. Pero fíjate que esta no es la primera experiencia. Yo creo que aquí tiene que haber un empoderamiento también respecto a los temas locales, como se planteaba al principio, porque eso no quita que los gobiernos comunales, o en este caso las administraciones municipales, creen instrumentos. Yo lo planteé alguna vez en Puerto Montt, sobre todo, ¿te acuerdas cuando aparecieron estas manchas en Puerto Montt en el borde costero, que son, también hubo varamiento de sardinas, y son fenómenos o indicios, como tú bien señalas, que la naturaleza nos está diciendo, oiga, algo está pasando, y no está pasando de ayer. Estos son ciclos. Claro, son ciclos, son acumulaciones de situaciones que van en un entorno más global. Algunos ya lo llamarán cambio climático, algunos saturación de agua, hay varias, pero yo creo que hoy día la autoridad y la clase política en esta materia estamos llegando nuevamente a placer. Si bien nosotros dentro de nuestros instrumentos de planificación tenemos rango acotado, la ley no nos impide en crear algún tipo de instancia donde podamos prever estas situaciones cuando ya hemos tenido fenómenos anteriores. Como dice Pedro, llegamos placer, pero la naturaleza no llega a placer. No, la naturaleza actúa. No. Bueno, Oscar, tú has tenido harta experiencia con el tema de denuncias, tenemos el humedal, el Llantén, por supuesto, y después tú te fuiste al tema de Lagunita, ¿verdad? Ahí tenemos otro tema sanitario que también se pasó ayer en medio ambiente y bueno, no sé si le va a preguntar, pero ¿qué pasa con el tema del cierre de un vertedero después de 20 años, 2 décadas, 3 décadas, no sé cuánto es? ¿Se toman las medidas, los impactos? O sea, ahí tú conversas con tu invitado. Pregunta. No sé si se han estado, por ejemplo, porque tengo entendido que se tienen que tomar una serie de medidas, como el controlamiento del biogás, se tiene que hacer un cierre perimetral. Ya tengo claro, ya que el cierre perimetral se terminó hace muy poco. Pero todavía está el tema de los perros, todavía está el tema de la gente que está viviendo ahí. Hay aproximadamente 15 familias, entre las cuales existen adultos mayores, existen niños, con riesgo de estar contaminarse o agravarse la contaminación con arsénico, que todo esto fue demostrado en un estudio que se realizó por dos distintas consultoras ambientales. Mi pregunta fundamentalmente, ¿qué está haciendo la municipalidad o qué podrías hacer tú como ciudadano para abordar esta temática? Mira, la verdad, ahí nos damos cuenta y hemos confluido en algunas situaciones. Y por eso digo que la autoridad llega a placer, Felipe. El cierre del vertedero Lagunita no lo sabíamos ayer, no lo sabíamos hace un mes. Este es un trabajo que se viene realizando y todos sabemos de la existencia de relleno sanitario La Laja hace ya 5, 10, 15 años. Es un proyecto que venía de Estado entre el BID y nos guste o no. Yo no soy de los que comparta la deposición en crudo de la basura así tal cual como viene. A mí me gusta la política del reciclaje en origen. Pero nos pilló como autoridad, y en este caso al alcalde de Puerto Montt, sin ninguna propuesta. Se abre el relleno sanitario La Laja y el plan de mitigación de cierre, que son dos cosas distintas, las medidas inmediatas no fueron tomadas. Aquí hubo reacción desde la ciudadanía. Se hizo una mesa ciudadana de gestión de cierre del vertedero. ¿Qué te está diciendo? La ciudadanía te está diciendo, mire, lo que usted no está haciendo lo estamos haciendo nosotros.
Y eso a mí es vergonzoso como clase política, Sí. pero me parece muy loable desde el punto de vista ciudadano. Ahí están los dirigentes, ya han sacado el pecho y han hecho esas cosas. Los animalistas llevaron una propuesta respecto a tratar de mantener con alimentos a más de 150 perros abandonados. Exactamente, me consta eso. Entonces, todo eso nos dice que nuevamente la clase política está en otra, está pensando en otras cosas y no está pensando en lo que le afecta realmente a la comunidad y sobre todo a las personas del entorno. Y luego viene lo que es el plan de cierre, que ahí es doblemente más triste. Pero Pedro, yo tengo entendido que el plan de cierre, como tú dices, son cosas distintas. Plan de mitigación, plan de cierre, pero yo leí la resolución de calificación ambiental y en la resolución no se contempla ningún tipo de plan de mitigación que diga específicamente previo al plan de cierre vamos a realizar un plan de mitigación. Mi pregunta es, ¿esto fue una creación de la municipalidad para ganar tiempo para hacer un plan de cierre? ¿Porque no lo tienen hecho? Como una carta gana. Como No, una carta a ver, blanca, claro. claro, pero son dos instancias y yo reconozco lo que tú señalas. El plan de cierre desde el punto de vista de la resolución medioambiental no contemplaba estos ejes temáticos. Por ejemplo, no consideraba los asentamientos humanos, el tema de las familias que estaban ahí. No estaban nombradas, no existían. Estaban totalmente invisibilizadas. O sea, el catastro de la parte social. La parte social no existía, nada. solamente se hablaba de reconversión laboral. Hay gente que trabaja, pero nunca se dijo que había gente que vivía dentro del vertedero. Y eso es un error garrafal desde el punto de vista político. Segundo, nunca se habló tampoco de la contención de los perros asilvestrados, de los canes. Y eso también son errores porque son datos de la realidad. Tampoco se reconocía que había desplazamiento de masa respecto de la basura que existía en el sector. También había, y lo hemos comprobado los mismos vecinos, de que la basura, o la torta que se llama de basura, se ha ido extendiendo por razones obvias hacia los sectores que incluso se habla que no son municipales. Entonces, hoy día, el consejo pasado, estoy hablando, se habló y se aprobó una modificación para realizar el estudio de actualización del plan de cierre. O sea, imagínate. Recién, para poder optar a las obras de ingeniería final. Entonces yo digo, ya hay un grado de desidia y una responsabilidad política que yo no me la permito. Disculpa que sea autoflagelante y me meta en el concepto político, pero también hay que ser sincero, un mea culpa también. Yo le quiero disculpa, Que no es responsabilidad mía, O sea, pero... Claro, pero cuando tú dices que se opera con desidia, lo cual muchas veces estoy de acuerdo contigo, y tú dices, yo no me lo permito, está bien. ¿Y quién se lo permite dentro del Consejo? ¿Cómo se toma esto dentro de un Consejo con el alcalde? Dentro de este gobierno regional, ¿quién está permitiendo esas cosas? Para poder transparentar un poco la situación. Dentro ¿Sí? de la administración municipal. O sea, eso se permite porque la administración ha sido negligente. Negligente. Y desde O sea, el punto de vista... ahí donde yo quería llegar, perdón Pedro, con Rodrigo. Tú que te fuiste afuera y te pusiste a estudiar el tema medioambiental. Hoy día la ley es clara, tú dices que se crearon organismos, superintendencia ambiental, en fin. Bueno, hoy día tú tienes una oficina de legal. Una consultora, bueno, conozco a la que es panelista tuyo. Correcto, ya. O sea, hoy día ustedes literalmente están llenos para tirar y abrazarse y hacer peor al Estado, o sea, ser millonario, porque si tú me estás diciendo que hoy día existe instancia para, primero, denunciar, después querellarse contra municipalidades, contra funcionarios municipales, contra negligencia municipal, hasta contra el intendente, o sea, todos entran aquí. Y indemnizaciones. Claro, ¿verdad? existen diferentes instancias de responsabilidades, pero hoy en día existe una base institucional como son los tribunales ambientales que antes no existían y son especialistas en el tema. Tú cuando anteriormente ibas y metías un tema ambiental en tribunales civiles, por ejemplo, era un tema que podía estar fácilmente 5 o 10 años porque tú no tenías jueces especialistas en el tema. Exacto. Hoy en día lo tienes y justamente como tú dices, hoy en día es mucho más fácil determinar la responsabilidad. Ahora, el problema ambiental es un problema difuso y ahí está el gran eslabón del tema ambiental. Que sea difuso significa que el determinar la fuente del daño ambiental es muy complicado. Y esa determinación de la fuente del daño ambiental al final del día pasa por un tema de peritajes, de informes técnicos, pero no solamente respecto de una parte de informes técnicos de un profesional, sino que de una serie de profesionales. Por lo tanto, si nosotros con Oscar nos ha tocado defender a gente de escasos recursos o a poblaciones, pero muchas veces no tienen los recursos, porque nosotros actuamos de manera gratuita, pero mucha gente no tiene los recursos para pagar estos informes. Por lo tanto, al final llegamos a lo mismo. Y es ahí donde también la autoridad pública, por ejemplo, a través del Servicio de Salud, uno puede solicitar ciertos informes y que vayan a pesquisar, pero al final son ellos mismos.
Y caemos, en el mismo juego. O sea, hay que tener una ONG que pesque este grupo Chile, de pobladores que está indefenso con respecto a un humedal o a un botadero. Al final y vamos que pague estos peritajes. Al final vamos al sistema Chilean Way, que las cosas se hacen a media. Y no puede existir un buró de peritos que también lo hagan gratis. No, pero que lo hagan gratis también. O sea, así como tú. Puede ser, pero no todo el mundo trabaja gratis. Pero algunas causas. En Europa, por ejemplo, existen ciertos órganos de peritos que son independientes al Estado. Lo que pasa aquí también con algunas instituciones. O sea, aquí, por ejemplo, el Contralor General es independiente. Tú no lo puedes remover, no depende de nadie. Entonces, en ese sentido, también debería existir una institución, una oficina de órganos independientes que dependan económicamente del sector público, pero no respecto a la dependencia del cargo. ¿Como Contraloría? Como Contraloría. Ya. Eso necesitamos. Una Contraloría. Porque si no, al final del día tú te vuelves en juez y parte. Sí. Por lo tanto... No, por eso que se ríen, porque dicen, puta, que lamentable. Y eso pasa, porque si tú vas, y volvemos a un tema macro, porque en Chile se legisla media, y no solamente se legisla media, sino se copia la legislación del profeso y se copia la legislación extranjera. Entonces, pero no se copia entera, porque no se copia una de Noruega, por ejemplo, de Inglaterra. Se copia entera. Claro, uno apostaría al sistema anglosajón. ¿Qué te dice el sistema anglosajón? El sistema anglosajón ve cómo opera la costumbre, y una vez como uno ve cómo opera la costumbre, uno legisla. En Chile no. En Chile se legisla y posteriormente se ve cómo opera. Y obviamente van a existir problemas. Sí. Si uno tiene que ver cómo se va acomodando, uno tiene que ver cómo se van dando las circunstancias, uno tiene que ver dando las relaciones de la comunidad, y a partir de eso uno debería legislar. Pero no uno legisla, impone legislación y posteriormente la comunidad se tiene que adecuar a esa legislación. Es muy complicado. Mire, perdón, y ahí yo quiero recoger algo también. En la instancia de ir a los tribunales, un tribunal ambiental es un tribunal como un tribunal de la República, donde hay que ir con medios de prueba. Y es sumamente difícil para la ciudadanía tener medios de prueba que en estos casos muchas veces son de sustento científico o con indicadores concretos respecto a cuál es el daño. Y para eso tú tienes que tener un catastro de la preexistencia de lo que ha sido o no ha sido o ha existido. Por eso yo digo que ahí la instancia municipal respecto a poder proponer instrumentos, por ejemplo, súper claro cuando plantea el tema del daño o las manchas en el borde costero. Si nosotros tuviéramos mediciones constantes respecto a los niveles de contaminación de nuestra bahía en Puerto Montt, podríamos sostener en el tiempo a través de un medio de prueba, decir, mire, ¿sabe qué? Las descargas de los riles en la bahía de Puerto Montt obedecen a este tipo de contaminantes que están hechos por tal o cual individuo o por tal o cual persona, y eso podría ser medio de prueba para poder llegar de una manera del fácil. origen. Claro. Pero cuando no hay construcción, cuando además la gente son instancias, digamos, de organizaciones sociales, que es muy difícil poder decir, oiga, yo le pago a un científico para que haga un estudio y para poderlo presentar como medio de prueba ante un tribunal, es sumamente difícil, y ahí es donde queda el debe, como dice Rodrigo, la legislación. Pero tú entonces dices que nuestra legislación, nuestra política ambiental, nuestras autoridades reglan desde un punto de vista reactivo y no preventivo. ¿Qué es lo que falta para complementar esta legislación? No sé si disculpa que te responda con una pregunta, pero ¿te cabe duda? O sea, los dejo, vamos a ir a una pausa. En el otro bloque vamos a hablar un poco del tema Chiloé, de lo que está pasando nuevamente, este fantástico proceder de la isla, la hermeticidad que hoy día tiene. Así que vamos a unos comerciales cortitos y volvemos. Vuelve siempre al amor, vuelvo a vos, con mi deseo, con mi temor, llevo el sur, como un destino del corazón, soy del sur, como los aires del bandoneón. Continuamos, amigos, con el segundo bloque de Poder Ciudadano del Sur, y desde acá de las instalaciones del Casino Dreams de Puerto Vara
quienes nos auspician. Y como les había dicho, el segundo bloque vamos a hablar un poco de Chiloé, la mística. Siempre se ha hablado mucho de la misticidad de que están la mayor cantidad de concentración de brujos allá, y que ha habido siempre una mirada media mágica con respecto, ahora principalmente, el puente que se está construyendo, que no le preguntaron a nadie, dicho sea de paso, solamente un puente que va a beneficiar a algunos sectores, pero no a la gente de la isla. Bueno, y ahora está ya este monumento social de efervescencia con respecto a la pesca, a la marea roja, y la mirada de cómo salimos de esto. Estábamos conversando fuera de cámara con Rodrigo y con Oscar, y cómo salimos de esto. Así que, ¿qué te parece a ti, Oscar, que tú lo analices? No, a mí me gustaría, en el fondo, hacerle ¿qué es lo que está? Mi pregunta. Una reflexión. Una reflexión. Sí. ¿Qué está pasando en Chiloé? Tenemos que, por un lado, existen los pescadores, existen las empresas salmoneras la cual la autoridad Cernapesca los autorizó para verter 9.000 toneladas de salmones en el mar. Por otro lado, tenemos que estar... Es como un protocolo, dicen, todos se escudan este protocolo, pero ¿quién creó el protocolo? Lo que pasa es que este protocolo se llama Protocolo de Montreal, que fue creado en 1972 y fue suscrito por Chile en el año 96. Y este protocolo, en el fondo, permite, solamente en casos extremos, sanitarios extremos, arrojar salmones al mar, siempre que sea en alta marea. O establece una especie de límite, creo que son 70 millas. Y eso es lo que ocurre, en el fondo, con el protocolo. Por lo tanto, nosotros lo que hizo la autoridad medioambiental, en este caso Cernapesca, está totalmente... está legalizado, está avalado por las convenciones internacionales y por el Estado, en el fondo. Por lo tanto, ¿qué está pasando? ¿A quién demandamos? Eso me gustaría, o qué podemos hacer, de qué perspectiva podemos mirar esta problemática. Me gustaría preguntárselo a Rodrigo. Mira, bueno, como bien decía Felipe, nosotros estamos conversando un poco este tema fuera de cámara. Yo creo que este es un tema sumamente importante de entenderlo en cuanto a la raíz. Más allá, como bien dice Oscar, de ver qué acciones judiciales uno puede interponer, yo me pregunto cómo nosotros podemos resolver este problema país y este problema comunal. ¿Y por qué este problema país comunal? Porque el tema de la marea roja, que se produce porque mucho se habla por el calentamiento global, y si uno hace un estudio, mira, siempre han existido periodos de calentamiento global, así como enfriamiento global. Por lo tanto, el problema no es calentamiento global. El problema, para que la gente sepa, es el aceleramiento del calentamiento global. ¿Por qué? Porque el calentamiento global siempre ha existido en la vida, pero la naturaleza humana y del ser vivo tienen la capacidad de adaptarse a ello. Esos calentamientos duran procesos de miles de años. Pero no influir. Y el ser, no influye porque el ser humano y el ser vivo se adapta a ese cambio. Pero ahora, con el tema del efecto invernadero y la acumulación de CO2, produce una aceleración del cambio climático, y los animales y los seres vivos no tienen la capacidad de poder adaptarse a este cambio. Y por eso estamos viendo una serie de desastres naturales a nivel mundial, no solamente local, y también, por ejemplo, una serie de variamientos de ballenas. Esa es la causa. Entonces, la pregunta que tenemos que hacer nosotros, ¿cómo enfrentamos este problema ya generalizado, y sobre todo aquí de marea roja? Porque la marea roja, no lo digo yo que soy abogado, sino lo que dicen personas técnicas como son los biólogos, en base a estudios, o sea, no son decisiones veridosas, que quedó para quedarse. Si uno hace un análisis, estamos a 5 o 6 de mayo y resulta que las temperaturas en Puerto Montt uno lo había visto antes. En Puerto Montt llueve muy poco ahora, no llueve como antes. Por lo tanto, ¿cómo nosotros enfrentamos esto? Porque la gran cantidad de familias en Chiloé vive de la recolección, vive de la pesca artesanal o vive del mar. O vive del turismo. O vive del turismo. Ahora que está en pañales. Y ahí está el punto. Todos quieren ir a Chiloé. Porque claro, Chiloé o la región tiene que transformarse en un motor turístico de la capital regional de la zona. O sea, exacto, si uno hace un análisis de otros países, y lo hablamos, por ejemplo España, que respecto a la crisis hipotecaria de los departamentos cayó en una depresión económica, ¿cómo salió adelante? Salió adelante en torno al turismo. Pero aquí, en Chiloé o en Puerto Montt, no es algo que nazca de manera espontánea, sino que hay algo que trabajarlo. Y en ese aporte, el gobierno regional, el gobierno comunal tiene mucho que ver primero con darle las herramientas, con dar la infraestructura para que ellos puedan realizar un negocio, una microempresa, una pyme respecto del turismo. No puede ser que todos los años lleguen cientos de turistas en barco y lo primero que hacen, ¿sabes qué? Se van de Puerto Montt.
Sí, se pues van de Puerto Montt. se van Y a la isla. Y se van de Puerto Montt, se van a la isla, se van a Puerto Vara justamente porque no está en la infraestructura. Entonces, yo creo que el primer llamado es a cómo como región transformamos a esta región, digamos, en una capital del turismo. Y ahí no solamente tiene que ver los privados, sino que también tiene que ver el sector público, y ahí sí que tenemos que estar todos de acuerdo en producir un cambio, porque el turismo, y eso es lo importante, y lo que decía, es transversal. ¿Y por qué es transversal? Porque el turismo le da pega no solamente a doña Juanita, que puede ir con un kiosco a venderle empanada a los turistas a la playa, sino que también un hotelero 5 estrellas. Milcao. Y eso, Milcao, Chapalele, eso es lo que me gusta. Eso es lo importante. Claro. Entonces yo creo que mira, aquí tenemos que tomando tus palabras, y te paso al tiro, Pedro, fíjate que se me viene a la mente que después que la Unión Soviética sonó y no pudo seguir ayudando a Cuba como que estaba listo para sonar, ¿eh? ¿Y quién lo salvó? El turismo. ¿Eh? Alianzas con España, con dueños de hoteles, redes, y Cancún y todo, y se fue para arriba. Bueno, ¿cómo lo hacemos? Pues, mira, señor concejal, así como si los concejales estuviéramos todos no, pero es que sabes que, mira, por ejemplo, tú estás hablando de los emisarios, de la contaminación. Yo te digo, yo vengo viendo, escuchando del año 2000 y tanto. Reclamábamos contra Sal, que el emisario que tiene ahí, que el agua no está tratada. Sal decía, no, que yo no tengo por qué tratar el agua, porque el convenio que yo tengo es prácticamente se tira el agua así nomás, casi artesanal. Y resulta que han pasado, que todos los alcaldes que han pasado, no los quiero nombrar, el último ganó con un 14% de la ciudadanía. Por eso que yo siempre le he dicho, voten, sepan votar por la gente. Un alcalde con un 14% me van a perdonar, pero no representa a nadie y no está capacitado. Entonces por eso es que tenemos las autoridades que tenemos. Bueno, nadie ha hecho nada con esa, decirle, momentito, vamos a hacer una licitación y usted va a decantar esa agua y vamos a cristalizar las aguas. Mira, pero nadie hace nada, pues, o sea, esta cuestión se van a sentar allá, vamos, políticamente, ¿me ayudan las encuestas? No me ayudan las encuestas. Voy a ir a leerse a buscar votos, voy a comprar esta radio, voy a cooptar esto. En eso se dedican estos 4 años. Claro, la tratar de reproducir el modelo de claro, y vamos dándole vianda a doña Juanita, que de paso va a vender chapalera allá en la isla. O sea, todos los tenemos que juntar. Pero mira, a ver, yo creo que Rodrigo tiene, y me gusta la mirada que está planteando desde el punto de vista de la visión macro. Aquí hay cosas que uno puede decir, mira, sabe que hoy día estamos en este conflicto, podemos ayudar, pero uno quisiera ver una predisposición distinta de la autoridad. Bien, yo he estado con la gente respecto a lo que están haciendo de las ferias, mercados, que están sumamente complicados, con los pesqueros, con los algueros, con la gente del salmón, que fue despedida hace 3-4 meses y que ya la gente no se acuerda, pero también ahí se confluyeron varias personas. Ahora, el calentamiento global sí existe, pero el aceleramiento es humano. Eso es lo que nos está diciendo la historia, que nosotros estamos produciendo como humanos el aceleramiento. Por lo tanto, las administraciones locales, los municipios, porque yo no quiero que venga a decirme el intendente o que venga desde la presidencia y me diga, ustedes lo que tienen que hacer esto. No, aquí tiene que haber una posición mucho más proactiva, local, de decir, empezar a montar este tipo de visión, de decir, oye, nosotros estamos insertos en un problema de sostenibilidad también ambiental, en el cual tenemos que seguir adelante, a estar a la vanguardia, no solamente en la matriz del borde costero, del agua. Estamos hoy día, por ejemplo, por suerte se está monitoreando la matriz del aire, pero Puerto Montt también está colapsando en invierno con temas de contaminación de aire, de circulación de aire. Está el tema del agua, está el tema también de lo que va a ser la aireación de la ciudad. Hay diferentes transportes también. Estos periodos de alcaldes pasan y no dejan nada. No hay ningún hito, ninguna bandera de decir, oye, terminé el terminal de buses, que dicho sea de paso, todavía no se termina, lleva como 20 años el terminal, la licitación nunca se cumplió, boletas de garantía nunca se cobraron. Es muy parecido a estas municipalidades por acá. Seguimos eligiendo mal a la gente. Dime, Oscar, cuéntame un poco con respecto a lo de la isla. Estábamos viendo el fenómeno de la isla. Sí. Hoy día está cerrada la isla. Hoy día, como decía Rodrigo, no tenemos CO2 en la isla. No tenemos contaminación porque no anda ni un vehículo, que no hay... Gratamente no hay benzina, por lo tanto, hoy día no hay contaminantes, no hay bulla prácticamente. Bueno, algunas quemas de neumáticos, en fin, pero lo demás, la isla en su conjunto, hoy día es hermética, tiene que autoabastecerse, que es mágico eso. ¿De qué se están autoabasteciendo? ¿Tienen tomates o tienen
tienen ajos chilotes, tienen papas chilotas, ¿ah? Tienen mariscos que no están contaminados por un lado, y tienen comida, chanchos, patos, en fin. Pueden vivir autónomamente. Porque digo yo, ¿qué se está haciendo un macropuente? Que dicho sea de paso está medio parado porque también están medio quebradas las empresas que lo están haciendo. ¿Qué sacan macropuentes si el día de mañana, no sé, se quiebra un pedazo de puente y se aísla la isla? Entonces hay que trabajar en automatizarla, independizar la isla, ¿verdad? Y no conectarla con Puerto Montt. No, porque sea autónoma. A mí yo creo lo mismo que tú, Felipe, en el fondo también con respecto a la función que está teniendo el gobierno con este conflicto. Para mí son soluciones parche, acá hay un tema de fondo. O sea, recién hoy, estaba leyendo en el diario que la presidenta Bachelet, a través de la Comisión de Pesca, le está ofreciendo a los habitantes de Chiloé 300.000 pesos mensuales con un bono de 150.000 pesos. Eso a mí no me parece justo, en el fondo. Y yo quería hacerle una pregunta, ya sea a Rodrigo o al concejal, ¿cuáles son las medidas que debiera tomar este gobierno, o si les parece justo la cantidad de dinero que ofreció la presidenta en este caso? Mira, yo en ese sentido quiero que es justo, en primer lugar, para empezar a hablar, pero cuando llega un ministro de Economía delegado por la presidenta y te fija, bueno, en primer lugar se fijó 100.000 pesos, después se cambió a 350.000 un mes, 120.000. ¿Cómo nosotros llegamos a 300.000 pesos? ¿Y cómo llegaron a 100? Esa es mi primera pregunta. O sea, yo haría la pregunta al revés. ¿Cómo llegaron? ¿Es algo veleidoso, arbitrario, antojadizo? ¿O realmente es un trabajo de determinar cuáles son los gastos? Tienen un respaldo como 20 físicos atrás estudiando. Felipe, eso demuestra nuestra realidad como país. Eso es lo lamentable, que las decisiones son, digamos, al voleo. Yo creo, y eso habla mal de nosotros. Y es lo que tú decías, o sea, aquí, mire, cuando uno tiene que ir a votar, la gente tiene que llevar su carnet de identidad y la memoria. Exacto. Eso es importante, porque al final del día son decisiones delitosas. Y estas tienen que ser decisiones técnicas. No importa que nos demoremos un poco más, pero tomemos decisiones fundadas, hagamos un estudio. ¿Cuánto es el gasto promedio, por ejemplo, de las familias en Chiloé? Y a partir de eso, fijamos un bono. Sí, por eso pasa todo esto. Claro. Es porque se está fijando de una manera veridosa, y eso también habla del centralismo de Santiago. Y eso es lo que tenemos que terminar. Tenemos que tener, yo más allá del puente o no el puente, yo por ejemplo soy partidario que estemos unidos, que Chile esté unido, sea un Chile continental, pero que estemos divididos en cuanto a independencia política. Nosotros tenemos que tener mayores atribuciones, tenemos que tener un mejor Rodrigo, presupuesto. Ahí yo no coincido contigo, porque la isla no puede estar unida al continente. ¿Por qué? ¿Por qué tiene que estar unida al continente? ¿Cuál es la razón? O sea, mira, se lo va a comer Puerto Montt, porque la persona que compraba, ponte tú, un martillo y un alicate allá en Castro, bueno, si está el puente, viene para acá, sí, mira, o sea, y ese gallo allá se empobrece, ese gallo no va a existir. Está bien, pero yo te lo planteo al revés. Si uno va a Estados Unidos, tú vas a Nueva York y uno ve Brooklyn, que estaban separados, y Brooklyn era un pueblo completamente pobre, y tú ahora vas a Brooklyn y es una ciudad espectacular, bueno, pero, porque se potenció. Newark, que está al lado, está empobrecida porque, o sea, Nueva York se lo comió todo, y después como Nueva York creció tanto y el metro cuadrado valía tanto, había que chutear para afuera. Yo creo que al final del día las grandes concentraciones, tú ves las constelaciones, la Vía Láctea y todo, las grandes concentraciones se llevan todo para adentro. Y esto pasa lo mismo, entonces nosotros tenemos que, al contrario, cortar dependencias, como dices tú, políticas, administrativas, con el continente, y hacer una isla con doble vía, con buen hospital, con un buen aeropuerto, con un mall, qué sé yo, con todo, y dejarla sola. No, pero Felipe, mira, no sé si ha ido en verano, pero las colas en verano, para si uno quiere potenciar el turismo, son de horas y horas. Transbordadores. Sí, no, pero la gente se aburre esperando. O sea, hay gente que está esperando 4 o 5 horas. No, lo que pasa es que hay pocos transbordadores. Uno lo ve de forma puntual, pero bueno, son pero el canal de Sol, el canal de Sol hay 100 transbordadores trabajando de un lado a otro. Y habiendo puentes, habiendo todo, porque la gente va requiriendo. Lo que pasa es que aquí también tienen el cueteo de los transbordadores. Entonces, mira, hay un estudio hecho por la Universidad de Chile, buen estudio, hace muchos años, que dice que para que se justifique el puente deberían haber 200 transbordadores trabajando día y noche. Ahí se justificaría, y hay 8, y no trabajan toda la noche tampoco. Entonces, estas medidas se toman a otro nivel. El señor Piñera, porque tiene su campo Toltauco, no sé cuánto se llama, va a sacar su madera, en fin, a otras necesidades.
y la isla hoy día se está vengando. ¿Qué dices tú, Pedro? Mira, a ver, no quiero contradecirme porque yo soy uno de los defensores desde el punto de vista de la autodeterminación de las personas, sobre todo en sus territorios. O sea, yo creo que las personas que viven ahí son las que tienen más conocimiento de la realidad. Exacto. Por lo tanto, la determinación del puente, yo creo que es un tema para mí, de los chilotes que tienen que definirlo de acuerdo a sus prioridades. El mecanismo lo definirán ellos, es un tema porque ya está instalado, o sea, que se va a hacer. Veo que hay voces a favor y disidentes y ellos lo resolverán. Pero yo quiero quedarme con algo que se señaló acá adelante, y es la proactividad y la capacidad, como se dice en el fútbol, de adelantarse a la jugada. La marea roja vino, se quedó, el cambio climático acelerado por el hombre se quedó. Nosotros nos vamos a seguir enfrentando todos estos fenómenos. Entonces tiene que haber una diversificación de la matriz económica de nuestras ciudades. Y es ahí donde los roles de los municipios locales tienen que empoderarse, tienen que salir y decir, ok, si el próximo, ya estar pensando en qué va a pasar el próximo año con el vibrón paramolítico, qué va a pasar con la marea roja, qué va a pasar con la contaminación del agua, con los posibles ya fenómenos de contaminación del aire. O sea, ahí es donde nosotros como autoridades políticas tenemos que estar ya pensando y montando estructuras que no necesariamente te las dicte la ley. Porque si nosotros esperamos que el cambio se produzca por una ordenanza, por una ley, estamos fritos. Vamos a terminar hoy día igual que hoy día. Oye, nos pilló la marea roja, nos pilló, si todos los años sabemos la marea roja más al sur y que se ha venido desplazando. Sí, pues dicen que en Magallanes hay marea roja, pero con la diferencia es que los moluscos, tú me puedes corregir si no sé si estás enterado, los moluscos no se mueren. Resulta que acá dicen que no es marea roja, que es otro contaminante porque ha matado a los moluscos. No, mira, lo que entiendo yo es que es marea roja y está directamente relacionada con la temperatura del agua. Lo que pasa es que la temperatura del agua más al sur es más fría y por lo tanto la proliferación o el boom de algas es menor en ese sentido. Yo creo que eso es algo completamente técnico. Pero que se coma el molusco, eso es lo que dicen ellos que es muy extraño, que esto es debido al vertimiento de tantas toneladas y tóxicas porque vienen con medicamentos, en fin, lo que botaron ahí, que venía con, en fin, que puede haber sido una bomba. No sé. No, yo no quiero ser irresponsable y poder imputar eso a alguien, pero yo creo que esto es algo que va en escalada. Es como las bacterias que se van reproduciendo y van creando anticuerpos al final del día. Claro. Es algo biológico. Y en ese sentido, por eso digo que hay que partir de educación, de trabajo y sobre todo de prevención. Pero lamentablemente, y ese es el problema, de que esta prevención no es a corto plazo. La prevención es a largo plazo. Sí. Es una educación cívica también en los colegios. Yo antes, cuando estaba en el colegio, me acuerdo, uno tiraba los papeles y era como nada. Hoy en día uno ya le enseña a los hijos, uno no tiene que tirar los papeles. Claro. Antes existía un basurero donde dejar todo. Tiene mucho respeto con la naturaleza. Bueno, así se empieza, claro, así se empieza, Felipe. Sí. Y eso es importante, pero este camino es sumamente largo y dificultoso, pero tenemos que empezarlo ya. Y ir pasándolo en generaciones y en generaciones, porque son procesos largos. Estos procesos no duran 4 años, estos procesos no duran una elección, estos procesos no duran un alcalde o un presidente, estos procesos duran varios años. Pero el problema es que como país tenemos que tener esto claro, para que el próximo presidente, independiente del color político que tenga, tome la posta y siga avanzando en este plan, porque si no, se implantan las ideas de manera validosa y por instituirle, porque su partido político lo dice, vamos a estar dando vueltas y vueltas. Y ese es nuestro problema. Perdón, yo ahí comparto, aquí hay una mirada cortoplacista desde el punto de vista de las políticas que se generan. Y, para ganar las elecciones. Fíjese que, claro, pero es que ese es el error. Y yo comparto cuando vaya a votar, lleve su carnet, lleve su memoria. Porque lo que es hoy día pan para hoy día es hambre para mañana, y eso hay que tenerlo muy claro en la gente, y ojalá vaya a votar y se vea las propuestas también, pero una mirada a largo plazo. Medellín, le hacía la consulta a la gente de Medellín, le decía, oiga, pero ustedes ¿cómo pueden haber pegado un vuelco tan rápido respecto a las situaciones que han vivido? Lo que pasa es que aquí nosotros hacemos una agenda consensuada con la ciudadanía, con un rol preponderante también del sector privado, fijamos una agenda a largo plazo. Y el alcalde que llega, claro, lo hará, mantendrá la agenda, le pondrá un poquito menos flores, pero sigue la agenda, la agenda de ciudad, la agenda de interés común y la agenda pactada. Lo mismo sucede en Quebec y en Canadá respecto a los gobiernos federales y los gobiernos locales. Ellos tienen una identidad que yo a veces la comparo un poquitito y dirán, claro, los niveles son distintos, pero el mosaico, Puerto Montt hoy día para mí es un mosaico cultural. Y eso es lo que hay que recoger, pero hay que fijarse un plan estratégico en materias medioambientales, de desarrollo territorial y que tenga que ver obviamente con el componente ciudadano. Y te lanzo un desafío. Ayer hubo una reunión respecto a la ruta que va a conectar lo que es Puerto Varas con el aeropuerto, la ruta metropolitana.
Esa va a ser una discusión interesante. Ya la gente de Alerta se plantea de que ellos quieren un cambio no de trazado, no porque no les gusta, no quieren la ruta metropolitana, sino que la mayor parte va por la expropiación del sector más vulnerable y que son donde estarían más que nada las comunidades o residentes descendientes, digamos, mapuche. Entonces, esa discusión yo creo que también hay que darla porque también hay que reconocer que se está en una discusión previa a los diseños y a la ingeniería. Hay una propuesta de trazado. Y eso hay que rescatarlo. O sea, tienen que entender que los trazadores o los diseñadores no son dioses. Por eso, Si y aquí esa es la hace- etapa que está. Por eso digo que es Pedro tiene interesante razón. el tema. Entonces, bueno, ellos trazan, pero pregúntenle a la ciudadanía. Pues. Bueno, amigos, estamos terminando este nuevo capítulo de Poder Ciudadano del Sur. Último minuto, Rodrigo. Bueno, yo quiero darle fuerza a la gente de Chiloé, fuerza a la gente de Puerto Montt, fuerza a los pescadores, fuerza a la gente que vive en torno al mar. Yo creo que es importante la lucha. Hasta el momento ha sido una lucha pacífica. El otro día me tocó verlo a todos con sus botes ahí en la bahía. Y nada, salir adelante, luchar por sus derechos y no más centralismo. Y para que no tengamos más centralismo, necesitamos unirnos todos y sacar esta región adelante. Bien, Pedro, Bueno, minuto. la verdad yo voy a repetir la idea que he conceptualizado respecto a que esto va a seguir sucediendo, no tan solo en temas de marea roja, sino que en diferentes problemas medioambientales y problemas de ciudad. Por lo tanto, la propuesta que va a hacer en el Consejo es generar estas mesas temáticas que he planteado hace tiempo y hace rato, no es ahora, sino no porque al concejal se le ocurren las cosas a cada rato, no, porque hay que tener una mirada estratégica de ciudad y de comuna, de desarrollo, de crecimiento, pero también, como decía Rodrigo, desde el punto de vista de la prevención y la planificación sobre temas de riesgos ambientales. Las matrices hay que manejarlas, hay que conocerlas y hay que adelantarse a la jugada, término futbolístico, disculpa, pero es eso. Y obviamente un abrazo a quienes lo están pasando muy mal, nuestros amigos pescadores, recolectores de orilla, los amigos también del salmón y también la gente de la feria y mercado que estamos trabajando juntos. Bien, pues, estimado Oscar, sus palabras de cierre. Mis palabras de cierre, bueno, también al igual que me sumo a las palabras del concejal y de Rodrigo en el fondo, mandarle toda la fuerza a la gente de Chiloé. Es una acción súper complicada y esperemos que se llegue a un acuerdo pronto con el gobierno porque al final todos estamos perdiendo, queremos que esto se solucione y nada, muchas gracias por estar acá nuevamente. Bien, amigos, yo cierro el programa haciendo una reflexión, más bien dos reflexiones. La isla nos está dando una elección hoy día, no es casual, esto la naturaleza lo dijo, aquí estamos. Hoy día, como decía Rodrigo, tenemos que transformar la isla, y transformar a sus habitantes, sus pescadores, no tanto a depredar el mar. Yo creo que viene el tema turismo, deberíamos reforzarlo, ser capaces de que las autoridades, este Corfo que ha trabajado un 90% para la salmonera, vean los proyectos en página ahí, corfo.cl, cuántos proyectos se llevan la industria salmones para ponerle más antibióticos al océano y todo esto. Toda la plata de los chilenos se ha ido justamente a seguir manteniendo esta industria que no es de acá. Pero bueno, si ha dado trabajo y todo, es una cosa media artificial. Pero yo les digo, esa misma plata Corfo hoy día, Cercoteco, todas estas instancias, vayan a la isla, hagan programas, empiecen a reconvertir la gente. Como decía Rodrigo, la señora Juanita que vende el milcao, el chapalero y todo esto, la gente le gusta eso. Y yo creo que la industria del turismo, como decíamos, es la industria que más contrata gente y hay estudios comprobados que la gente es mucho más feliz, no está estresada y trabaja bien. Así que esos son nuestros consejos y como decía el concejal, que dicho sea de paso, lo trajimos porque por la vasta experiencia que él tiene de trabajar con las comunidades locales de acá de Puerto Montt, que nos dieron su mirada, los cuales les agradezco que hayan venido a ambos. Y estamos alerta a seguir con este tema que es tan relevante para la comunidad en general y para ustedes. Así que esperamos sus comentarios. Nosotros estamos en Facebook, tenemos un correo también que está apareciendo en pantalla, que nos pueden escribir. Y si requieren que traigamos nuevamente a estos especialistas, a estos abogados, a estos concejales, nos piden y nosotros ahí con gusto estaremos saliendo nuevamente en estas pantallas. Que estén muy bien, hasta la próxima semana.